Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos al estudio de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 3, es la segunda serie y este es el tercer mensaje en esta segunda serie, y hoy vamos a hablar del edificio de Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias a Primera de Corintios capítulo 3 y voy a leer de los versículos 9 al 17. Dice así la palabra de Dios: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oremos. Dios, gracias, Señor, te damos por darnos esta bendición de escudriñar tu palabra, de discernirla, de tratar de desmenuzarla para poderla digerir mejor. Y Señor, esto no lo podemos hacer sin la ayuda de tu Espíritu Santo, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Y Señor, separados de ti y sin la ayuda de tu Santo Espíritu, no podemos hacerlo, Señor, por nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, rogamos, Señor, que tú nos ayudes para que este mensaje, esta enseñanza, Señor, tenga cabida y fruto en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Este es el mensaje del edificio de Dios. Allí en el versículo 9, que tratamos con detalle la vez pasada sobre la labranza de Dios, dice allí que vosotros, el pueblo de Dios, los creyentes, somos la labranza de Dios, pero también utiliza otro calificativo, dice, y edificio de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de ese calificativo, de esa descripción que Dios hace acerca de nosotros. Primeramente, note, por favor, el fundamento. Este fundamento lo puso aquí, Pablo mismo nos lo dice, que es el Señor Jesucristo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, así como en la labranza se tuvo que haber sembrado la semilla, que es la palabra de Dios, así en la comparación con el edificio tiene que tener un fundamento. Y antes de que un niño biológicamente crezca,
necesita obviamente nacer primero. Ese nacimiento espiritual es cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y confesión de pecados. Y de la misma manera, para que el edificio pueda construirse, primero necesita ponerse el fundamento. Y ese fundamento es una vez más el Señor Jesucristo. Y este fundamento, nos dice Pablo mismo, que él como perito arquitecto, él fue quien puso el fundamento. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que si él era sabio o versado en esto de la construcción, él puso el fundamento adecuado, y ese fundamento adecuado pues es Cristo. Entonces eso quiere decir desde el punto de vista espiritual de que el apóstol Pablo predicó el verdadero evangelio y puso el fundamento adecuado. Él como arquitecto, y bueno, en la antigüedad eran los arquitectos los que hacían este mismo trabajo de construcción. Ahora ya está más dividido, ahora es más bien un trabajo de un ingeniero civil. Es el que pone el fundamento, pero note que Pablo se asegura de que entendamos que él no es el fundamento. Pablo no es el fundamento. Ya venimos hablando de que Pablo y Apolos y Cefas todos eran colaboradores. Pero el fundamento es el Señor Jesucristo. Y si alguien tiene otro fundamento, la persona no va a ser salva y por lo tanto se va a derrumbar. Entonces, primeramente, para el edificio de Dios, uno tiene que tener otro fundamento. Porque si alguien pone a Dios, como acabo de decir, edificio de Buda, se podrá llamar edificio de Mahoma, se podrá llamar edificio del Papa Francisco, pero no se le puede llamar edificio de Dios, porque para ser edificio de Dios tiene que tener el fundamento correcto. Y además, si alguien pone otro fundamento, se va a desmoronar, se va a derrumbar ese edificio. Ahora, la Biblia nos explica en forma bien detallada que Cristo Jesús es la roca sobre la que hay que edificar. En 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. También Pedro, en 1 Pedro 2:5-7, él nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces el edificio comienza con el fundamento, y ese fundamento es Cristo. Si el fundamento no es el correcto, el edificio no es de Dios, el edificio se derrumbará. Número 2, la construcción del edificio. Note por favor allí en nuestro pasaje, en el versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La obra de sobreedificación es la que nos toca a nosotros. ¿Y qué es esto de sobreedificación? La palabra griega detrás de edifica encima y sobreedifica es la misma, es la palabra poikodomeo, en donde se puede ver que primero hay una preposición, la preposición epi, que significa en
o sobre. Y la forma verbal del sustantivo oikodomé, que quiere decir edificio, que significa, poniéndolo junto, literalmente edificar encima, o sea, continuar construyendo. Y la implicación es construir sobre algo que ya existe, por eso se necesitaba primero el fundamento. Ahora, la obra de sobreedificación, ahora sí ya es responsabilidad nuestra. Mire en el versículo 10, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, ¿a quién le corresponde esta edificación encima o sobreedificación? La colocación del fundamento no es mi responsabilidad. Esa es la responsabilidad del que me predicó a mí el Evangelio. Pero ya como creyente, ahora sí me corresponde a mí ver cómo sobreedifico, cómo me voy construyendo, desarrollando como edificio de Dios. Y eso tiene que ver con el material. El material del que habla aquí dice que es oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Entonces, de esta lista de materiales, vemos que hay materiales que resisten la prueba de fuego, como el oro, la plata y las piedras preciosas, y material que no soportaría la prueba de fuego, como madera, heno, hojarasca. Ahora bien, nosotros sabemos perfectamente que los constructores tratan siempre de construir con el material más barato. Y entonces uno puede ver, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, casas modulares que están construidas prácticamente de cartón. Y por fuera se pueden ver muy bien, pero con el tiempo empiezan a tener sus problemas, empiezan a dejar ver la poca calidad y resistencia del material con que fueron construidas. Entonces aquí es a lo que se refiere Pablo. El material con el que se construye tarde o temprano se va a dejar ver en qué consiste. Y aquí no está hablando necesariamente del costo del material, sino más bien habla de la característica detrás del material. Mire, vamos a ver un par de ejemplos. Recuerda la ofrenda de la viuda pobre. Voy a leerles este pasaje, Marcos 12, el 41 al 43. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Entonces, no es necesariamente la cantidad de dinero, en este caso, de las ofrendas, porque había muchos ricos que echaban mucho dinero, pero estaban dando de lo que les sobraba, mientras que esta viuda pobre, en otro pasaje paralelo, nos dice que esta viuda pobre dio todo lo que tenía. Otro defecto de esta manera de dar de los fariseos es que daban haciendo sonar las monedas al caer en el arca para que la gente pudiera aplaudirles, para que la gente pudiera ver cuánto echaban ellos. Y esta actitud es condenada también en Mateo 6:2. Y déjenme leerles este pasaje. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y allí mismo, en Mateo 2, si no lo vamos a leer todo el capítulo, pero este es lo que se conoce con el nombre del Sermón del Monte. Aquí en este Sermón del Monte, el Señor Jesucristo les enseñó cuál era el espíritu detrás de la ley que los judíos conocían perfectamente del Antiguo Testamento. Cumplían con sus diezmos, cumplían con sus ayunos, cumplían
al pie de la letra con la manera de cocinar, con guardar el día de reposo, la alimentación, etcétera, pero no lo hacían de corazón y no entendían que era más importante guardar el espíritu que la letra de la ley. Y otro ejemplo que no vamos a ver en la Biblia, pero lo menciono porque todos lo sabemos. Aquí en este mismo capítulo 6 de Mateo dice: mas tú cuando ores, cerrada la puerta, entra a tu aposento y estando cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Porque les había dicho, y cuando oréis, no oréis como los hipócritas que oran en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, todas esas obras, aunque son buenas, orar es bueno, dar dinero a Dios y a la obra de Dios es bueno. Pero en este caso ellos lo hacían para ser vistos por los hombres. Y una vez que recibían el aplauso, el Señor Jesús está diciendo, ya tienen la recompensa. Ya los vieron los hombres, ya les aplaudieron. Pero delante de Dios esas obras son como la madera, el heno y la hojarasca. No van a resistir la prueba de fuego el día del tribunal de Cristo, donde los cristianos vamos a ser juzgados por las obras que nosotros hemos hecho, por la motivación. Y esta es una razón muy fuerte por la que la salvación no puede ser por obras, porque en el mismo acto en el que uno está haciendo la obra para recibir una recompensa, sea reconocimiento como aquí los fariseos, o sea la gracia de Dios para apantallar, por así decirlo, impresionar a Dios y que se compadezca Dios de mí, de mi alma y me dé la salvación, en el acto mismo se está destruyendo la obra misma, porque se está haciendo con un interés mezquino, con un interés escondido detrás de la acción misma, lo cual destruye mismo la valía que pudiera tener esa misma acción. Entonces, note por favor también que estas obras, ya sea de oro, plata, piedras preciosas o de madera, heno, hojarasca, no está hablando aquí de la salvación. No está hablando aquí de que, bueno, hagas buenas obras para que te vayas al cielo. No hagas malas obras para que no te vayas al infierno. No está hablando de eso porque miren el versículo 15. Dice aquí, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, la salvación no está aquí en cuestión. Y cuando dice aquí, él sufrirá pérdida, él sufrirá la pérdida de no recibir las recompensas, de no recibir la premiación, por así decirlo. En Romanos 10 y en 1 Corintios 10, y no tengo tiempo de ir ahí, se nos habla del tribunal de Cristo. Los cristianos vamos a dar cuentas ante Cristo Jesús en el tribunal Bema de Cristo. El tribunal Bema es un término que se utilizaba en los Juegos Olímpicos de Grecia. El tribunal era donde se sentaban, era el estrado de los jueces. Y al terminar las competencias, los competidores pasaban a recibir sus premios por las competencias que habían ganado. Haciendo ese uso, esa referencia, Pablo en Romanos y en Corintios enseña que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal, el Bema de Cristo, pero no en cuanto a salvación, porque el fundamento ya está y Pablo nos dice, ese fundamento nadie lo puede quitar, el fundamento de Cristo, la salvación. Pero sí, como dice aquí, él sufrirá pérdida en cuanto a recompensas, y recompensas en aquellos tiempos eran los laureles que se colocaban sobre la cabeza de los que ganaban las competencias, esas coronas de laurel que los cristianos recibirán, unos más, otros menos, son para ponerse a los pies de Cristo. En otras palabras, el cristiano
que no produce obras que resistirán la prueba de fuego, no tendrán nada que ofrecerle al Señor Jesucristo el día del tribunal de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de este edificio? Note por favor aquí, después de describir esto del edificio y de la sobreconstrucción y todo eso, llegamos al versículo 16 y 17, donde menciona qué tipo de edificio es. Dice, ¿no sabéis que sois templo? No un edificio cualquiera, no una casa, no una bodega, no un palacio, un templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el versículo 17 lo repite, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces quiero que note algunas características aquí acerca de este templo. Primero, este templo es de Dios, así como la labranza de la que hablábamos en el versículo 9, también nosotros como cristianos somos el edificio de Dios. En otras palabras, Dios es el dueño. Y si Dios es el dueño, yo no me pertenezco. Si yo ya soy cristiano, si yo le entregué mi vida a Cristo, yo le pertenezco a Él. Por lo tanto, mi vida entera, mis planes, mis propósitos, mis sueños, mis ideales, mis aficiones, todo le corresponde y le pertenece a Dios. Yo no me pertenezco a mí mismo. Y como dice Pablo en 2 Corintios, aquí en 1 Corintios dice que fuimos comprados por precio. Pero en 2 Corintios dice, y no somos de nosotros, no sois vuestros, le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, es la responsabilidad de cada cristiano buscar en oración solemnemente y en obediencia y humildad cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo no tengo derecho de decidir con quién me voy a casar, qué carrera voy a seguir, cómo voy a ocupar mi tiempo libre, en qué voy a gastar el dinero que yo me gano. Toda mi vida, absolutamente, cada detalle le pertenece a Dios. Soy templo de Dios. Por lo tanto, yo necesito respetar la propiedad ajena. Soy propiedad de Dios. Y note también que dice en el versículo 16, templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Dice ahí en el versículo 16, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Piensa en eso, hermano. Piense en la trascendencia de esto. Ya no somos un edificio cualquiera, somos el templo de Dios. ¿Y a qué hace referencia aquí? Bueno, hace referencia a lo que los judíos conocían y tenían como parte de su religión, un templo. En ese templo, los judíos, después de haber tenido el tabernáculo era una construcción movible que Dios le dio instrucciones a Moisés para construir, para levantar, armar y desarmar mientras iban por el desierto. Pero hasta que vino David y que él reconocía que él no merecía vivir en un palacio, mientras que Dios moraba en una tienda, en un tabernáculo. Dios puso en el corazón de David, o David tuvo en su corazón, construirle un templo a Dios. Pero ustedes conocen la historia, Dios no se lo permitió. Dios le concedió este privilegio a Salomón. Salomón construye un suntuoso templo, carísimo, todo cubierto de oro, de las mejores maderas. Y este templo representaba la presencia de Dios. Era el centro de adoración de Dios. Se convirtió en el lugar especial escogido por Dios. Y podemos leer en la oración
de dedicación de Salomón, el diálogo entre él y Dios, y cómo Dios le instruye que aún si vienen enemigos o si sufren de plagas o calamidades como la que estamos sufriendo de coronavirus ahora, pero si su pueblo se humillare y buscar en su rostro y vinieren a este templo, refiriéndose al templo de Salomón, dijo, prometía Dios, yo oiré desde los cielos. Ahora, ese templo fue destruido, y voy a hablar un poco más acerca de eso. Y solamente quedó un pequeño muro en donde acostumbraron por mucho tiempo los judíos a orar en ese muro. Y hasta la fecha todavía se pueden ver en películas, en documentales, cómo los judíos oran y hacen sus oraciones inclinándose a ese muro de los lamentos. Pero de 1948 a 1967, los judíos no tuvieron acceso a ese muro de los lamentos. No podían ni siquiera acercarse a ese muro desde que se convirtieron en nación en 1948 hasta la Guerra de los 6 días, cuando recuperan el terreno y su derecho de existir. Es que los musulmanes que edificaron ahí la mezquita de Omar no le permitían a los judíos acercarse a ese muro. Y ese día en que los judíos pudieron volverse a acercar al muro para orar fue un día emotivo para ellos, por lo que significaba el templo. Aunque nosotros como cristianos sabemos que ahora nosotros somos ese templo, pero utilizo este sentimentalismo, esta emoción que embargó a los judíos para que nosotros entendamos lo que nosotros representamos cuando Pablo dice que somos templo de Dios. Quiere decir que Dios mora en nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo se deleita en que nosotros seamos el centro, nuestro ser sea el centro de devoción y adoración al Dios verdadero. Y note que no dice iglesia. Qué interesante. Pablo no dijo, vosotros sois iglesia de Dios. Porque la palabra iglesia en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega eclesia, que quiere decir un grupo o congregación. Los cristianos, cuando nos reunimos, somos la iglesia. Pero el templo somos cada cristiano en forma individual, donde quiera que estemos. Y en el Nuevo Testamento, este templo, nosotros como edificio, ahora somos la morada de Dios. Mire lo que dice Juan 14:23. Respondiendo, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ahora, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y se posaba sobre algunos santos del Antiguo Testamento. No se les puede llamar cristianos, no había cristianos en el Nuevo Testamento, ese es un término del Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo venía y se posaba sobre ellos, pero se iba. El Espíritu Santo vino y se posó sobre Saúl cuando profetizaba, pero el Espíritu Santo se fue de él. El Espíritu Santo vino sobre Sansón, pero el Espíritu Santo dejó a Sansón. Y Sansón destruyó el templo, el edificio donde estaba siendo atormentado después que le sacaron los ojos. Y así vemos muchos casos en el Antiguo Testamento, y esto crea confusión, y de ahí es donde muchos creen que la salvación se pierde, y les encanta citar estos ejemplos del Antiguo Testamento, pero no entienden la diferencia. El Espíritu Santo venía y se posaba temporalmente sobre ellos. En el Nuevo Testamento tenemos una doctrina completamente nueva. Ahora el Espíritu no venía a posarse temporalmente, ahora el Espíritu Santo viene a morar. La Trinidad entera, aunque hablamos de aceptar a Cristo, en realidad la Trinidad entera viene a morar en nosotros, como dice Juan 14:23. Y además, así como en el Antiguo Testamento, el templo era el lugar
más santo. Había reglas estrictas de cómo debería entrar el sacerdote. No debía de mostrar nada aparte de su cuerpo. Su túnica tenía que extenderse más abajo de los tobillos. Al entrar en el santuario, estaba dividido en el lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo entraba una vez el sacerdote para ofrecer sacrificios, primero por él mismo y después por los del pueblo. Todo esto lo encontramos en Hebreos 8, 9 y 10. Y era un lugar especial, santo. Nadie podía entrar a la hora que quisiera ahí. Bueno, de la misma manera nosotros, el templo de Dios, somos así de santos. Por eso la Biblia nos llama santos, no por los milagros que hacemos, porque no hacemos milagros, y no por lo impecable que somos, o sea que no tenemos pecado, aunque no tenemos pecado porque hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Pero somos santos en cuanto a la función, en cuanto a la calidad que Dios nos da de haber sido sacados de la inmundicia del mundo y apartados para el servicio de Dios. Eso quiere decir santo, apartado para el servicio de Dios. Entonces, esta doctrina de la investidura del Espíritu Santo es del Nuevo Testamento. Ahora sí les quiero relatar un poco más acerca del templo de Salomón, para que tengamos una mejor conceptualización de lo importante que es que nosotros seamos el templo de Dios. El primer templo que construyó Salomón se edificó en el año 960 a.C., pero fue destruido por Nabucodonosor en el año 586. Después el segundo templo fue construido bajo Zorobabel y luego muchos años después fue artesonado, decorado y adornado por Herodes. Pero ese edificio, ese nuevo templo fue destruido en el año 70 por el emperador romano Tito. Y ese fue un evento de suma tristeza para el pueblo judío. Como oprobio, como burla, Tito mandó sacrificar en el altar del templo, donde antes se sacrificaban los sacrificios para Dios, santos para Dios, animales perfectos. Tito sacrificó un marrano, un cerdo, sabiendo que el cerdo es un animal inmundo, de acuerdo a los preceptos de Dios para los judíos, y como burla Tito sacrificó un cerdo en el altar. De ese edificio no quedó más que un muro, el famoso muro de los lamentos al que ya hice referencia. Ahora, el primer templo de Salomón fue destruido, el segundo templo de Herodes fue destruido y se espera que va a haber un tercer templo. Ese tercer templo va a ser construido y sabemos que va a ser construido porque va a cesar la expiación a la mitad de la tribulación. Eso nos hace entender que se va a construir el tercer templo para restaurar el sacrificio. Y ya existen, incluso se habla de los planos. Lo único que impide es que ahorita está la mezquita de Omar en el lugar donde debe de construirse ese templo. Entonces lo único que les queda a los judíos en espera de ese tercer templo es ir a llorar y a orar en ese muro de los lamentos. Ahora, aunque es emotivo y aunque es significativo para los judíos ese tercer templo, nosotros en esta era de la iglesia, en esta era de la gracia, nosotros somos ese templo. Así con la emoción que embarga a un judío, la esperanza de saber que un día otra vez como nación van a poder adorar a Dios en el templo edificado para ese propósito, hermanos, con la misma emoción.
nosotros debemos considerar nuestro ser, nuestro cuerpo, como ese templo santo de Dios. Y deberíamos apartarlo de la inmundicia y santificarlo para Dios, como aquí mismo nos lo dice en 1 Corintios capítulo 6. Mire por favor aquí 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Dice allí: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aunque aquí está hablando de la fornicación y el adulterio, en realidad en nosotros no es el único pecado que debiéramos evitar. Tu cuerpo y el mío es de Dios. Tú y yo no tenemos derecho de introducirle drogas, de hacerle tatuajes, de llenarlo de humo, de envilecerse con el pecado en cualquiera de sus formas, porque habemos sido comprados con un alto precio. Versículo 17, la última palabra es la clave. Dice: si alguno destruyera el templo de Dios. Si uno destruyera, quiere decir que no construyó con material correcto. Se va a destruir. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Un hijo de un pastor muy conocido, no lo voy a mencionar el nombre, pero este hijo de este pastor causó mucha deshonra a su padre, andando en las pandillas, andando en las drogas. El padre y la madre, obviamente, con el corazón quebrantado, iban a Dios, pedían por su hijo, lo exhortaban, lo regañaban, pero él no quería dejar su manera de vivir. Al fin Dios obró en el corazón de este joven y reaccionó y cambió su vida. Decidió que iba a empezar a vivir para Dios otra vez. Y entonces hubo un cambio. Los hermanos de la iglesia se llenaron de gozo. Sus padres obviamente se llenaron de gozo. Pero este joven recayó. Cayó otra vez en las drogas. En un viaje con su padre tuvieron un accidente automovilístico. Este pastor sufrió serias lastimaduras, pero sobrevivió. Pero este joven no sobrevivió. ¿Por qué, hermanos? Porque dice aquí que si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. No está hablando de la salvación, ya vimos eso. Está hablando de si este cristiano, que es templo de Dios, que es dedicado a la adoración y al servicio de Dios, se resiste a hacer la función para lo cual fue salvado, Dios decide en muchas ocasiones mejor quitarlo de en medio. Que no sea esto así en tu caso. Tu vida, tus talentos, tu dinero, tu familia, tu casa, tu profesión, todo le pertenece a Dios. Porque somos templo de Dios. Oremos. Señor, ayúdanos de tal manera a honrarte en nuestra vida como templo de Dios que somos. Que las generaciones que vengan después de nosotros puedan añorar, como los judíos añoran ahora por ese tercer templo. Añorar, querer servir a Dios, querer ser útiles
en la obra de Dios y querer hacer obras como oro, plata y piedras preciosas que sobrevivan, que resistan la prueba de fuego que vendrá en el tribunal de Cristo. Señor, gracias por salvarnos. Ahora ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.